conciencia de quién eres, entrevistas a personas que inspiran y que dejan su legado a la humanidad. Y hoy tenemos el honor de presentarlo a él, a Marcelo Martorelli. Estamos muy emocionadas. Bueno, estas sincronías que nos fueron uniendo en el camino, así que nos emocionan y feliz de presentarles a todos ustedes este despertar de conciencia, este hermoso camino y sobre todo poder hablar porque nos encanta como habla Marcelo de forma clara, para muchos que están empezando recién este camino, poder tener de manera concisa un montón de herramientas que están a nuestro alcance, así que estamos muy emocionadas y honradas de este encuentro y les damos la bienvenida a todos. Ay, que se va. Todos, no sé de qué parte se están uniendo. Ahí ya le mandamos la solicitud a Marcelo. A ver cómo andan. A ver ahí, este encuentro tan esperado por nosotras. Sí, qué emoción. Ay, a ver ahí, ahí se está dando vuelta la cámara. Ahora sí. Hola, qué emoción. ¿Cómo están? Una alegría enorme, una alegría enorme compartir con ustedes. Ay, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy felices y muy ansiosas por este encuentro. Estábamos contando los días, así que gracias por aceptar la entrevista, por tu tiempo. Sabés que estás a full, así que puedas compartir ahí con nuestra comunidad nos llena el alma. Ustedes ni hablar. Igualmente, es una alegría del corazón poder estar y bueno, vamos a dar lo que tenemos para dar, ¿no? Que es lo que corresponde. Totalmente, sí, justo ahí estaba compartiendo un poco también con la gente que se iba uniendo, que yo creo que son las sincronías, ¿no? Que nos van uniendo y que por algo este es el momento que nos estamos reencontrando, entonces, que obviamente que aquellos que lo vayan a ver después y los que están ahora, por algo están escuchando toda esta información, así que estén atentos ahí a todo lo que vayamos compartiendo. Para nosotros es un honor que estés acá, así que cuando quieras nos gustaría empezar, si te parece bien, Igualmente, con las claves de despertar de la conciencia. Hay muchos que recién inician en este camino y como vos Bárbaro. hablas tan claro, nos parece genial que puedas comunicarlo. Buenísimo. Con todo gusto, vamos a comenzar entonces con eso. Pero como estabas hablando de sincronicidades, les tengo un regalito, una sorpresa. ¿Quieren? Arrancamos con eso y después entramos en las claves. Ok. Algo nuevo que escribí hoy, que está en relación al tema. Entonces, bueno, después si quieren nos vamos más profundo y hacemos las 5 claves un poquitito más sintéticas porque a las 8 tenemos que terminar. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Ok? ¿Les parece bien? Genial, Okay. sí. Vamos, adelante. Entonces, bueno, vamos para introducirnos en todo esto, tenemos que tomar conciencia cuál es el potencial que existe en el diálogo interno y en la intuición. ¿Ok? ¿Qué es el diálogo interno? ¿Qué es la intuición? Pero para poder generar ese diálogo interno y para poder descubrir qué es el diálogo interno en nosotros, necesitamos de la primer clave del despertar de la conciencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería esa primera clave del despertar de la conciencia? En donde vamos a descubrir nuestro diálogo interno. Vamos a empezar por ahí. Esa primera clave es conciencia de autoobservación, que vulgarmente la llamamos como la clave principal, atenta observación. O sea, el hecho de decir que nos tenemos que observar atentamente, poner atención ¿a qué? A lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que decimos y a lo que hacemos. Porque pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra, y eso es incongruencia. Entonces, ¿cómo es este proceso y cómo podemos hacer para empezar a observarnos a nosotros mismos? Generalmente cuando iniciamos el sendero nos damos cuenta que nos están empezando a pasar cosas como especiales o mágicas. No tenemos conciencia acerca de lo que nos está pasando internamente dentro de nosotros mismos, en nuestro sendero interior. Entonces, ¿qué sería ese sendero interior? ¿Y qué sería la autoobservación? Empezar a observar lo que pensamos en primera instancia. Siempre decimos, bueno, no, pero hay que sentir. Yo entiendo ese concepto, me parece muy bien, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero primero aprende a observar el pensamiento para poder tener equivalentes en tu mente y poder decodificar de verdad lo que sentís. Porque si no quedás preso de lo que sentís, que no sabés lo que sentís y querés que sentís una cosa y en verdad es otra, y empiezan a pasarnos esas confusiones internas muy importantes, no entendemos la diferencia entre un pensamiento y una emoción. Entonces empezar a tener más claridad en todo ese terreno y en ese mundo es muy importante. La única forma
que yo conozco por lo menos, tengo 60 años, así que imagínate, conocí al maestro Jaco Albala a los 20 años, tenía 19 exactamente cuando lo conocí a él, que para mí fue, no sé, encontrarme con un ser, lo califiqué, vamos a decir así, por decir así, como el Mahatma de Occidente, en mi primer libro, El llamado planetario. Y volviendo al tema, es tomar conciencia de lo que pensamos. Pero que, bueno, sí, yo sé lo que pienso. No. No tenemos idea de lo que es y cómo trabaja nuestro diálogo interno. No conocemos los mecanismos de la mente en profundidad, creemos que los conocemos. Sí, pero yo me conozco a mí mismo, ¿viste? Decimos al principio. Y cada vez que te metes más adentro y te conoces un poquito más, te das cuenta que cada vez te conoces menos, no te conoces más, o el famoso solo sé que no sé nada, ¿no? De Sócrates. Entonces, es empezar a entender esa diferenciación, pero ¿cómo no? Pero yo me conozco. Bueno, eso que conoces, que crees que te conoces, es ego. Bueno, para entrar, y como es la primera vez que estamos en vuestro canal soltando amarras, entonces siento internamente que me parece importante hacer un pequeño ejercicio para poder entrar con introducción a esto. Yo cada vez que ingreso a un canal nuevo, intento hacer esto, porque es lo que más claridad arroja para poder entender qué es observar el pensamiento, para que podamos entender cuál es eso. Así que si querés, o sea, si quieren, juntas podemos hacerlo con toda la audiencia y hacer este ejercicio interesante entre todos, que es maravilloso realmente porque es en donde aprendemos a tomar conciencia de lo que estamos viendo dentro de nuestra pantalla mental. Entonces, bueno, en una primera instancia tenemos que respetar la consigna, que es lo importante. Yo voy a dar una consigna, respetamos la consigna y de acuerdo a la consigna actuamos en consecuencia. ¿Ok? Bueno, van a pensar, hola Marcelo, junto con toda la audiencia, los que quieren hacerlo, y cuando lo hayan pensado, me van a decir, sí, ya lo pensé. Cuando chasquee los dedos. O cuando aplauda, más fácil. ¿Ok? Entonces hacemos así. Cuando aplauda, recién ahí, no ahora. Van a pensar, ahora Marcelo. Cuando aplauda, no ahora. Ajustémonos a la consigna. Va así que a la 1, a las 2, a las 3, ahora. Ya lo pensé. Bien, muy bien. Ya no la pensé. ¿Eh? Sí. ¿Ya está? ¿Ya está? Perfecto, las dos lo pensaron. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces es muy fácil porque pusieron en su pantalla mental, hola Marcelo, y me dijeron, sí, ya lo pensé, ¿correcto? Vamos a hacerlo otra vez más para que se entienda un poco mejor y apenas lo observen, digan, sí, ya lo pensé. Ahí las dos, al mismo tiempo, a ver si sincronizan entre ustedes. A ver, una prueba de ingeniería de Mellis, ¿ok? A ver, vamos a ver, ¿vale? Vamos. Entonces, ¿está listo? A la 1, a las 2, a las 3. Ahora. Ya lo pensé. Vamos, esa sincro. Vamos, esa sincro. Muy bien, muy alineada, muy bien. Me encantó. Bien, vamos a hacerlo última vez para toda la gente, pero ahora vamos a prestar más atención todavía con total claridad en nuestra mente y nos tomamos el tiempo que sea necesario. No es necesario sincronizar en esto porque es concentración en la imagen mental que tenemos, que es el pensamiento. ¿Correcto? Así que vamos, a la 1, a las 2, a las 3, ahora. Ya lo pensé. ¡Ay! Milésimas, pero muy bien. Bien, entonces, ahora viene la revelación. Y la revelación es algo muy simple, pero muy complejo. Hay dos adentro nuestro. ¿Cómo que hay dos? Marce, ¿qué te está loco? ¿Está mal de la cabeza? Sí, hay dos adentro nuestro. Tenés el hola Marcelo que estás observando y algo por encima que lo está observando que dice, sí, ya lo pensé. Hay dos. Porque ¿quién observa el pensamiento? Wow. ¿Quién observa lo pensado? Ahí empieza, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces,
primera gran revelación es tomar conciencia que hay dos dentro nuestro, el observador y lo observado, o el pensador y lo pensado. A mí me gusta más el observador y lo observado, que es más exacto para mí. ¿Ok? Entonces, me parece más que maravilloso que tomemos conciencia de que hay dos dentro nuestro. Pará, ¿cómo hay dos? Sí, el que dijo sí, ya lo pensé. Está observando el pensamiento de la Marcelo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a tomar conciencia y ponemos atenta observación volcada hacia lo que pienso? ¿Qué es lo que empieza a suceder? Empezás a colocarte dentro del pensador, dentro del observador. ¿Y qué pasa? ¿El sufrimiento dónde está? En lo observado, en lo pensado. Fíjate que, imagínate un lago. Si el lago está ahí quieto, puede reflejar lo que pasa más allá del lago, lo que está en el cielo. No lo que sucede en el cielo, por decir así, la nube que pasa, el sol que viene, la luna que aparece, las gaviotas que pasan. O sea, podemos ver un montón de situaciones y ver lo que está más allá del pensamiento. ¿Puede haber algo más allá del pensamiento? Sí. Ahí empieza la historia. El despertar es eso. Pero para poder vivir esa realidad, necesitar tener una permanente, atenta observación volcada a lo que pensás, para poder construir una conciencia del observador, que empieza a observar todo lo que sucede en el mundo del pensamiento, observa todos los pensamientos, dejemos los sentimientos o las emociones o lo que sentimos aparte, solamente la mente observemos, o sea, lo que pensamos con claridad, y nos vamos a dar cuenta que todo eso que pensamos tiene una clave para nosotros. ¿Cuál es la clave? No quedar preso de ellos. Yo me acuerdo siempre de una máxima maravillosa de Tagore, que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la mente tiene una esencia dualista, ¿no? O sea, el mundo del pensamiento tiene una raíz que es dual internamente. Piensan todo en términos bien, mal, lindo, feo, blanco, negro. ¿Ok? Entonces, esa esencia dualista no te permite liberarte. ¿Y qué decía esa máxima de Tagore? El río golpea en sus orillas para descubrir su salida eterna hacia el mar. Wow. Es maravilloso. ¿Entendés? Entonces, ¿qué significa que el río golpea en sus orillas? Que vamos de una punta a la otra permanentemente pimponeando con el diálogo interno, y ahí empieza a aparecer el diálogo interno, que son nuestras conversaciones interiores, que generamos con nosotros mismos, que no somos conscientes de todo eso y creemos que sí, que eso es conciencia, y estamos muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque cuando empezás a darte cuenta, el observador tiene que observar todo lo que sucede en el mundo del pensamiento, pero con dos claves fundamentales, que esto es lo complejo, sin justificar y sin condenar. Para poder liberarte del número 2, o sea, que el río golpee en sus orillas y poder descubrir su salida eterna hacia el mar, que sería estar más allá del pensamiento, que es el número 3. A mí me gusta explicarlo así, ¿ves que es un cero? El cero, que es el origen de todo, se expresa a través del 3, que es la apertura del cero. ¿Te das cuenta? Que sería padre, madre, hijo, si querés, podés decirle así. Entonces, esa expresión, por eso el número 3 es la clave del despertar, porque te saca de la dualidad, te saca del número 2, ¿ok? Te libera de esa oscilación, de esa, entre comillas, si ustedes me entienden bien, bipolaridad, ¿ok? Que puede suceder dentro nuestro, en nuestra realidad interior. Entonces ahí nos empezamos a conocer. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestro diálogo interno? ¿Y qué es en sí nuestro diálogo interno? Y ahí va lo que escribí hoy para nuestra entrevista. ¿Está? Que es lo que vamos a empezar a observar si nos colocamos el observador sin justificar y sin condenar lo visto. Repito, esto es lo más importante. Sin justificar y sin condenar lo visto. ¿Por qué? Lo normal es el ego, lo primero que hace, la personalidad. ¿Qué es lo que hace? Sí, pero no, porque me pasa siempre lo mismo. O sea, justifica todo permanentemente, hasta que finalmente en un nivel más alto después empezás a condenarte. Es decir, no, por mi culpa fui yo bardié, yo tomé malas decisiones, ¿entendés? ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, primero justificamos, el ego, la tendencia es, no, pará, sí, ¿por qué no? Pero no, nos vamos para ese lado. Esa es la primera actitud del ego. Y la segunda actitud, que ya es un poco más evolucionada, es cierto, es una polaridad un poco mejor, te empezás a condenar y te haces un mea culpa, pero ese mea culpa tampoco es positivo y también está dentro de la dualidad y también es una trampa de la mente, un mecanismo mental que no nos permite realmente ubicarnos en el lugar correcto, que es
el observador, más allá de nuestra propia dualidad, y generar una conciencia de eso. Entonces, vamos a tratar, voy a leerles qué es lo que escribí acerca del diálogo interno. ¿Les gusta? Esa es la sorpresita que les tenía preparada. Se entra dentro de la autoobservación, ¿ok? Para poder entender qué es lo que sucede. Y vamos con esto. El diálogo interno es el flujo constante de pensamientos, palabras y conversaciones que tenemos con nosotros mismos a lo largo del día. Está compuesto por nuestros pensamientos conscientes y es en gran medida producto de nuestra mente racional y analítica. El diálogo interno puede incluir reflexiones sobre eventos pasados, planificación de acciones futuras, análisis de situaciones presentes y evaluación de nuestras emociones y acciones. Está basado en el lenguaje y se expresa en palabras o frases. Puede ser crítico y autoevaluador. Suele estar influenciado por nuestras creencias, experiencias previas y conocimientos adquiridos. Puede ser conscientemente dirigido y controlado en cierta medida. Bueno, esto es el diálogo interno. Algo que debemos empezar a conocer en nosotros, que está sucediendo permanentemente. Ahora bien, el mundo del sufrimiento, ¿dónde está? Adentro del lago. Si hay oleaje en el lago, ¿puede reflejar? No. Porque si vos te mirás en un lago, ustedes son expertas en eso, ¿ok? Si vamos a decir, la sustancia mental que compone al pensamiento no está quieta, la famosa quietud de la mente, ¿ok? Si las aguas del lago no están quietas, no pueden reflejar lo que está más allá de él. Ahí está la cosa. Eso es lo importante entender y tomar conciencia y conocimiento de la importancia que tiene eso, que decimos. Bueno, a ver, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque nos revela algo muy importante, que es quién verdaderamente somos. Adentro del lago, cuando hay mucho diálogo interno, hay oleaje permanente y nos ahogamos adentro de la sustancia mental y ahí empiezan los conflictos. ¿Tá? El mundo del conflicto, de la realidad, del sufrimiento está ahí adentro. ¿Por qué? Porque no salimos al observador. ¿Por qué? Porque recuerdan, el observador no justifica ni condena nada del observado, solamente observa y aprende. Ahí está la clave. Lo importante es eso, entender que el observador está aprendiendo, está viviendo otro tipo de realidad que no tiene nada que ver con la vida del mundo común. Está en otro estado de cosas, está en otro estado de conciencia. Empieza a acercarse a otra realidad, que es la realidad de la vida del alma, y ahí metemos el alma, que es quien verdaderamente somos. ¿Ok? Y bueno, pero ¿y cómo distinguimos el alma? A mí me gusta expresarlo a través de un carruaje. Imagínate un carruaje entero, ¿no? Vos tenés el carruaje, el famoso carruaje que, por ejemplo, lo hablaba Platón, y vos decís, bueno, ¿qué hay en el carruaje? Todo el carruaje es el cuerpo físico. El cuerpo emocional, los caballos. El cuerpo mental, el cochero, que maneja los caballos. Y lo más importante, el cuerpo, el alma, el pasajero. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa vulgarmente? La mente no controla los caballos, o sea, la mente no controla las emociones, por lo tanto las emociones se desbocan y ya sabemos lo que pasa. Ataques de ira, te enojas con tu hermana, te morís de celos con tu marido, o sea, todos los conflictos humanos relacionados con lo que es el mundo del pensamiento, de las emociones, y todo ese sufrimiento te deja totalmente preso de esa realidad, sumergido adentro de esa sustancia mental, y no podés emerger nunca de eso. Quedás preso, quedamos presos de eso, como decía Krishnamurti. O sea, la vida verdaderamente es lo que sucede más allá del pensamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucede más allá del pensamiento? El observador, en un principio. ¿Qué es qué? El embajador más evolucionado, vamos a decirlo así, si querés llamarlo el yo superior, el yo discípulo, el yo espiritual, como vos quieras llamarlo, no interesa. Es lo más avanzado, lo más evolucionado de la personalidad que se está acercando al alma. Ese observador es el que empieza a presentir la realidad de la vida del alma. Sí, pero Marce, ¿cómo es el alma? ¿Qué es el alma? Yo no entiendo, yo el alma lo entiendo, no sé, católicamente o búdicamente o a través de la religión, pero no tengo un concepto real de qué es el alma o cómo conectarnos o tratar de comprender el alma. Bien, vamos a explicarlo. Lo importante es que entendamos que nuestra alma no está formada por pensamientos. Eso es lo primero
primero que tenemos que tomar conciencia. Está formada por ideas, por extractos, por síntesis, por moralejas, no por pensamientos. Cuando heredamos, si querés, de vidas anteriores, todas esas realidades, ¿qué son esas realidades que heredamos? Son extractos, son moralejas, son ideas que se conjugan entre sí para generar una asociación de ideas tal para dar lugar a tu razonamiento actual de hoy. ¿Por qué percibimos cosas que otros no perciben? Porque hemos vivido cosas que otros no han vivido. ¿Se entiende lo que digo? Todo eso está alojado en nuestra alma. Nuestra alma define esa realidad. Pero bien, ¿cómo hacemos para conectarnos con el alma? Porque el sistema se encarga profundamente de separar la personalidad del alma. No quiere que esté conectado eso. Entonces, a través de de la educación y de todo lo que pasa, ni hablar la política, ni hablar la economía, ni hablar todo eso, que no hace falta explicar, no me quiero meter ahí, pero sí tomar conciencia de eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso en nuestro país, en la humanidad? ¿Por qué sucede eso? Porque no hay una conexión entre la personalidad y el alma. Porque no hay conciencia ni de la personalidad ni del alma. ¿Ok? Si el alma opera en extractos, en síntesis, en ideas, ¿cómo hago para conectar mi personalidad que opera en pensamientos y emociones? Epa, ¿está bueno? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, ¿cómo es mi personalidad? Mi personalidad tiene un montón de yoes o de roles, como nos quiera llamar. El yo hija, el yo hermana, el yo cuñada, el yo amiga, el yo profesional, el yo trabajo. Mirá la cantidad y seguí investigando y mirá cuántos aspectos que manejan distinta calidad de energía. Vos no te relacionás con tu hermano, como te relacionás con tus padres, como te relacionás con tus amigos, o sea, la lógica de relación, de las relaciones interpersonales son totalmente diferenciadas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? En la personalidad, como está todo disperso y todo dividido, que eso es lo que se encarga el sistema a través de la educación que nos dan, hace que, como no la tenemos, hace que toda esa división interior está sumergida, vamos a decir, dentro de esa división que genera la personalidad, hace que no podamos recibir una conciencia de unidad como la que tiene el alma, como la que tiene nuestra alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos un trabajo muy importante que integrar todos estos yo de la personalidad para poder ofrecer una correcta plataforma para que el alma pueda descender y conectarse. ¿Te das cuenta? El tema es la plataforma que ofrecemos para que nuestra alma pueda conectarse. Hay un puente famoso que se llama el Antacarana, que es lo que conecta la personalidad con el alma. Que lo debe construir ¿quién? El observador. ¿Quién? El yo espiritual, el yo superior, el yo discípulo, como lo quiera llamar. ¿Y quién es nuestro verdadero maestro? El primer maestro al cual debemos conocer a nuestra propia alma, que es nuestro maestro interno. Por lo tanto, la personalidad, y pongo entre comillas esto, el ego, tiene que aprender a ser discípulo, ¿ok? Y tener el respeto por su propia alma, que está caracterizado por algo maravilloso, que a mí me gusta explicar, lo voy a desarrollar rapidito para después ir tratando las otras claves, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ok? Que es que sin autoobservación no vamos a poder conocernos a nosotros mismos. Y el propósito es conocernos. ¿Por qué? Porque somos desconocidos de nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Entonces, a medida que nos conocemos, vamos despertando, y ese despertar que es muy gradual a través del tiempo y de los años, a medida que te autoobservás y a medida que te das cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, está bien, me voy a observar, Marce, dale. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos como máximo. Al toque te dispersaste. Esa es una realidad, ¿ves? Entonces, hay que entrenar la atenta observación. ¿Qué significa? Conciencia de enfoque. ¿Qué es conciencia de enfoque? Frase maravillosa. En la vida no obtenemos lo que queremos, en la vida obtenemos lo que enfocamos. Observa. ¿Qué está enfocando en tu mente ahora? Todo el tiempo tenemos que poner conciencia de enfoque para descubrir qué es de verdad lo que está pasando. Y decir, bueno, tengo que estar en atenta observación permanente. Eso no tiene precio. Honestamente no tiene precio. ¿Por qué? Porque está más allá de lo que podemos comprender. Esa atenta observación permanente. Al principio lo vamos a observar, como dijimos, 30 segundos y ya me observé, listo, quiero soltar. No soltando amarras. Soltar, eso ya es mucho más profundo. ¿Ok? Quiero soltar la mente, listo. Y ahí empieza. Una cosa es soltar
amarras, otra cosa es soltar tu mente. Si soltás tu mente no se concentra, y si no se concentra no te podés conocer. La meditación en sí misma es concentración, en su primera etapa. Después es otra cosa. Pero para empezar a entender hacia dónde vamos, tenemos que autoobservarnos. ¿Ok? Vamos a hacer una síntesis de esto para poder seguir con las otras claves. Tengo un montón de cosas para desarrollar, pero prefiero avanzar por el tiempo. Bien. Entonces, segunda clave del despertar de la conciencia. Entonces, la primera, repito, síntesis, autoobservación volcada hacia lo que pienso, siento, digo y hago. Me conformo con que te observes en lo que pensás. ¿Ok? Esa es la clave. Si nos observamos en lo que pensamos y empezamos a entrenar, eso como un gimnasta se entrena para poder desarrollar su cuerpo, de la misma manera tenemos que desarrollar y entrenar nuestra mente. ¿Ok? Así que bueno, a ponernos las pilas con eso. Después vamos a hablar en otros momentos, en otras charlas, con todo gusto, si quieren, sobre las emociones, que es muy importante, cuáles son sus planos dentro del cuerpo emocional y un montón de cosas que bueno. Pero ya es meternos en la inteligencia emocional, que es muchísimo más profundo y mucho más revelador también, ¿no? Que tiene que ver con lo que sentimos. Bueno, seguimos. Muy importante, segunda clave, ¿cuál es? Conciencia de propósito. Antes era conciencia de autoobservación. Esta que es conciencia de propósito. ¿Qué significa conciencia de propósito? Tener un sueño claro y definido y trabajar hasta alcanzarlo. Ahí está la clave. ¿Cómo es esto? O sea, si no tenés, es como, siempre damos el ejemplo de, es como ir a un aeropuerto, yo ahí tengo un pasaje, ¿a dónde querés ir? No sabemos a dónde vamos. ¿Te das cuenta? Y ahí empieza la historia. Cuando no sabemos a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, con quién nos relacionamos. O sea, infinidad de sucesos que podemos percibir. Pero para esto tenemos que tomar conciencia de que el sueño tiene que estar definido. ¿Ok? ¿Qué significa definir? Por ejemplo, te doy algo muy concreto para que se entienda, tangible. Vamos a hablar de sueños tangibles. Después están los sueños intangibles, los sueños del espíritu, los sueños del corazón, los sueños del alma. O sea, pero vamos a hablar de los sueños tangibles para entender el concepto. Imagínate que querés una casa. Bueno, tenés que encargarle a la tarea a tu mente y a tu corazón y a tu emoción para ver cómo la querés. Cómo es, cómo va a ser, cuántas habitaciones tiene, cómo la vas a hacer, si va a estar pintada, de qué color va a estar pintada, qué muebles le vas a poner. O sea, todo lo que se te ocurra en relación a la casa, pero la tenés que definir. Si no encarás la tarea que defina lo que querés, eso no se manifiesta. Por lo tanto, la manifestación es parte de la definición que vos puedas construir tu mente. Y para eso necesitas atenta observación, volcada a hacer lo que pensás, porque si no te dispersás y listo. El peligro de los que se enfocan, no hay que sentir, hay que sentir, hay que sentir, que son súper dispersos y no se pueden concentrar. Después desarrollar una percepción sensitiva bastante positiva, pero no van a comprender lo que sienten finalmente en términos de profundidad. Por eso digo que primero hay que aprender a observar la mente. Para obtener equivalentes, que los obtenés a través de infinidad de medios, de la vida de relación, de libros, de música, de videos, de películas, o sea, bueno, infinidad de aspectos que de todo eso vas extractando moralejas y resultados, y todo eso va siendo y conformando lo que es en realidad tu conciencia. Bien, por lo tanto, ahí cerramos, así vamos avanzando. Y segunda clave, conciencia de propósito, síntesis, tener un sueño claro y definido, subrayado, y trabajar hasta alcanzarlo. ¿Y qué necesitamos para definirlo? Conciencia de enfoque. Tengo que tener y sostener el enfoque en mi sueño, acordarme todos los días, ¿ok? Y esa suficiencia del recuerdo es lo que nos garantiza el proceso de transformación personal. Y como decía Gandhi, ser el cambio que queremos ver en el mundo. Es que también ¿Okay? la Matrix ayuda justamente todo el tiempo a desenfocarnos, ¿no? Como que nos viene a distraer, como tener en conciencia que vamos a tener situaciones, como observarlas y decir, bueno, tengo que de nuevo enfocar. Exactamente, muy bien, muy bien. La Matrix todo el tiempo te dispersa, la Matrix es el sistema, es lo mismo para mí, ¿entendés? Entonces, bueno, listo, te desenfoca todo el tiempo la Matrix. Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso, y para eso tenés que estar atento a lo que pensás,
para empezar, después hay millones de variables, pero bueno, hoy no es momento para hablar de eso. Seguimos. El punto número 3, ¿ok? Vamos a ver cuál es la tercer clave. Conciencia del amor. Ah, esa me encanta, maravillosa, buenísima. Buenísima. Cuando te la explique no te va a gustar. ¿Cómo no me va a gustar si me estás hablando de amor? Pero lo que pasa es que cuando empezamos a indagar en estos mundos, te empezás a dar cuenta, por ejemplo, que etimológicamente en nuestro idioma la palabra amor es sin muerte. ¿Qué significa? Una cualidad de inmortalidad, una cualidad de eternidad que posee. Y ahí empieza otra cosa. Entonces, ¿qué pasa, Marce? A ver, explícame, no entiendo lo que me querés decir, te explico. El plexo solar, sabemos perfectamente qué es. El plexo siente, pero el corazón ama. El corazón no siente, ama. Y acá es donde empieza el proceso. ¿Por qué? Hablamos de amor incondicional. El amor es amor incondicional. O sea, el amor con esa nota crística sagrada del alma. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Que el amor es eso? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito del amor? Chicas, esto es re importante. ¿Cuál es el propósito del amor? La unidad. La unidad. La unidad. La unidad. El propósito del amor es la unidad. Y ahí es donde empieza. ¿Por qué? Porque se empiezan a mezclar con las cosas del ego, con las cosas del yo. ¿Por qué? Porque nosotros con el plexo queremos, no amamos. ¿Cómo amarse? ¿Qué me decís? No, pero yo amo a mi esposo, yo amo a mi novio, yo. Sí, te entiendo. Está bien. Se dice así, pero no es amor. ¿Por qué? Y porque es condicional. No, ¿cómo? Mi amor es incondicional hacia mi novia, hacia mi marido. Mentira, mentira. Te volvés loca si te pones celosa y si tu marido mira a otra chica, o ni hablar si está con ella. Ahí empieza. Y esas son verdades. Entonces eso no es amor. Eso es el condicionamiento, como bien dijiste, que creó la Matrix, que creó el sistema, para introducir dentro nuestro una conciencia que esté basada en qué? En el querer, en la división, en mantener alejadas las cosas, no en la unidad, porque el propósito del amor es la unidad. Una mente que unifica no es la mente de los políticos, no es la mente de quienes nos gobiernan, no es la mente de los que están arriba, no es la mente de los profesores de la universidad, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no fueron preparados y entrenados y educados para la vida. No hay educación para la vida. ¿Qué va a pasar con los niños del mañana si no nos ponemos las pilas? Si nosotros no empezamos a generar, ¿cómo van a venir las nuevas generaciones? Lo primero que van a enfocar es en esto que ya está pasando, en varias esferas de nuestra realidad, con los jóvenes de este tiempo, ¿ok? Que vienen a traer toda esa renovación para los arcanos caducos, en mi caso de 60. ¿Entendés? Que tienen un pensamiento así cuadrado y rígido y que no entendemos nada. Fíjate la dificultad que tiene tener de verdad conciencia del amor. Por eso para mí es algo que yo respeto mucho. Porque por ahí se te ocurre preguntar, mirá qué interesante esto, ¿eh? O sea, por ahí se te ocurre preguntar, a ver, bueno, pero yo amo a mi marido, yo siento amor por él, me vas a decir, siento amor por él. Lo que sentís es verdad, es amor, pero lo estás queriendo. ¿Por qué? Porque lo posees. Y acá empieza el tema. Claro. La posesión, por eso soltando amarras. En este nivel significa esto. Y el apego es la gran maestría, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que el entender esto, mirá, esto es muy revelador para mí. Para mí uno de los descubrimientos más grandes de toda mi vida por autoobservarme, ¿no? ¿Cuál fue? El darme cuenta que la crisis humana máxima está basada en la posesión. Imagínate un árbol. La raíz del árbol es la posesión. Los frutos de ese árbol son los celos número uno, las envidias, los despechismos, las venganzas. O sea, todo eso, pero ¿cuál es la raíz? La posesión. Fíjate, las guerras, ¿por qué son? Por posesión de tierras, por posesión de minerales, por posesión de poder, ¿entendés? Por posesión, no sé, de lo que quieras, pero todo es por posesión, el poder es por posesión. Yo es mío. ¿Qué es eso? El ego, que posee
Y fíjate esto, que es más profundo todavía, un nivel más alto, y subimos. ¿Cuál sería ese? Fíjate, simplemente que cuando nacemos, nuestra alma posee nuestro cuerpo, o sea que ya el origen está ahí, de la posesión. Y cuando empezamos a hablar el idioma, la expresión idiomática, hace que también digas mi casa, mi mamá, mi juguete, mi comida. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Ya está insertado dentro del sistema, dentro del Matrix, como muy bien decías, está insertado, incrustado la lógica de que tenés que poseer. Ahí es donde, ¿qué es lo que vino, desde mi punto de vista, a ser el gran maestro entre maestros? ¿Qué es lo que vino? A enseñar la cualidad del amor. ¿Y qué es el amor? El principio cohesivo de la creación, lo que unifica todo lo que existe. Es la cola del cosmos, pero tiene un propósito, ¿cuál? La unidad, unir todo lo que existe. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, es ahí donde empieza otra realidad. Bueno, pero entonces, ¿qué es conciencia del amor, Marcelito? Bueno, mirá, Marcelito, esto es así. El plexo quiere, el corazón ama, pero ¿cómo es ese amor? ¿Cómo puedo llegar a vivir esa realidad? Primero tomando conciencia de lo que querés, como dice Krishnamurti, saca lo que no es para descubrir lo que es, ¿no? Como dijeron todos los grandes, como dijo el Buda también, si querés. O sea, saquemos lo que no es. O sea, bueno, ¿qué es lo que no es? ¿Ok? ¿Qué es lo que no es? Me empiezo a dar cuenta, bueno, pero es así, pero yo no puedo soportar que mi marido esté con otra mujer. Ya está bardeando, y esto ya espanto a toda la gente con esto. Le digo, bueno, fíjate, observad, yo no te digo que esté mal eso. Está perfecto, es lo que vos vivís, pero compraste el sistema. Porque si vos querés amar incondicionalmente, críticamente, y nos llenamos hablando de Cristo la boca y hablando de los maestros de sabiduría de esa manera, y no tenemos ni idea de lo que es, entonces hagámonos cargo de lo que somos. Y entonces podemos empezar a, y acá meto la palabra mágica, intuir la realidad del alma, la realidad de nuestro verdadero corazón, que es un corazón amante y no un corazón que espera ser amado. ¿Ok? Cuando necesitamos ser amados, esto lo hablaba Platón, que a mí me gusta mucho, en el Gran Banquete, y decía, por ejemplo, bueno, ciudad de los tiranos, ciudad de los simples, ciudad de los complejos. ¿Qué pasaba? En ciudad de los tiranos, que es la que ganó, lamentablemente, ¿qué pasaba? Varía todo, estaba todo bien, hacía cada uno lo que quería, cada uno vivía de la manera que quería, hasta que tomaron el control los tiranos, empezaron a crear el sistema o la Matrix, y empezaron a someternos a todos a través del tiempo. Ya Platón lo decía 500 años antes de Cristo. Después la ciudad de los simples, ¿qué es la ciudad de los simples? Y está a un nivel más avanzado. Sería una ciudad de los discípulos ¿de qué? De nuestra propia alma, los que empezaron a percibir, a presentir qué era lo que pasaba. ¿Y qué era ciudad de los complejos? Ciudad de los complejos es en donde vivían los grandes iniciados, donde vivía Sócrates, donde vivía Platón, que venían a buscar a los más preparados, a la ciudad de los simples, que era la ciudad en la cual todo se compartía, pero tenían una clave. Si había una actitud de ser amado, eran rechazados automáticamente y no podían estar en Ciudad de los Simples, iban a Ciudad de los Tiranos. Porque solamente debían ser amantes. Mirá la clave, ¿eh? Es impresionante. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque uno pide ser amado para mí, para yo, para mi ego, para mi posesión. No, yo quiero que me amen a mí. Viste que nos pasa mucho eso. ¿Entendés? Todo el tiempo, no, está bien, yo te amo, pero vos amame a mí, ¿eh? Eso es ego. Eso es desconocimiento de uno mismo y creemos que eso es amor y armamos parejas montadas en eso, separaciones permanentes, ni hablar si nos metemos en el tema de la sexualidad o el tema del dinero, ¿no? Que son las dos grandes columnas del templo de los misterios de la evolución, ¿no? Que es como el maestro me decía siempre, que Marcelito, ¿querés saber qué nivel de evolución tiene una persona? Sí, preguntale qué piensa acerca de la sexualidad y observar cómo maneja el dinero y te vas a dar cuenta. ¿Se comparte en la izquierda y en la derecha o no se comparte? No, listo, bueno, ahí te vas a dar cuenta de lo que es y qué tipo de vida vas a vivir. Está bien, vos elegís, es tu decisión, vos elegís lo que quieras, pero no te llenes la boca hablando de condicionalidad, y ahí sí me pongo fuerte, no te llenes la boca hablando de condicionalidad cuando en realidad la incondicionalidad es superar los ceros, y estoy de acuerdo con vos, pero eso es súper evolucionado. Es la última puerta de la segunda iniciación en los misterios.
para poder iluminarte. Ya la tercera iniciación, si querés verlo desde el ángulo crístico, es después del bautismo, es la transfiguración de Jesús, que es cuando se ilumina para verlo crísticamente. ¿Ok? Que iluminación es eso. Ahí sí te creo. Ahí sí, si me decís en un estado de iluminado, entonces ahí te creo totalmente. Si no, vamos a vivir esto que vivimos. Pero sepamos qué es esto lo que vivimos. Y sepamos también a dónde debemos ir, a dónde queremos ir y cuál es nuestra oportunidad. Bueno, conciencia del amor. Me quedo acá porque me puedo quedar días hablando de esto y meternos en cosas puntuales que, bueno, que clarificarían mucho. Pero dejémoslo ahí. Entonces, acordate, conciencia del amor es, el amor no es querer, el amor incondicional, que es el amor real, el amor crístico, vamos a decirlo para poderlo comprender, es incondicional, ¿ok? Entonces es eso, si le pones cualquier condición que le pongas, ya deja de ser amor, es querer. Eso es como para aclarar un poco el panorama. Listo, con eso solo me conformo. Después la cualidad eterna del amor, que es a-mor, especialmente en nuestro idioma, que significa sin muerte, ¿ok? Que es lo que no muere, lo que no puede morir, en uno, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que no puede morir en uno? El amor. O sea, la cualidad del corazón. El corazón se expresa a través de un lenguaje intuitivo. Ese lenguaje intuitivo es el lenguaje del corazón. La intuición es el lenguaje del corazón. ¿Está bueno? Seguimos. Cerramos conciencia del amor. Cuarta clave, conciencia de servicio. ¿Con qué está relacionado con lo que hablábamos antes? Con el ser amante, con el dar. Es dar. Sin esperar recibir nada a cambio. Yo doy, listo, todo bien, basta. En tu dar está la clave. En la conciencia del dar es la clave de la conciencia del servicio. Vos tenés que dar, sin esperar recibir absolutamente nada. Y esa es la actitud del amante, da amor, sin esperar recibir absolutamente nada, amor lo que sea, conocimiento, realidad, no sé, ayudás a cocinar, ayudás a tu señora a limpiar, lo que sea que hagas, ¿te das cuenta? O a tu marido, lo que sea. ¿Se entiende el concepto? Entonces, conciencia de servicio es prácticamente la clave principal, en donde puedes expresar las otras tres, que son como las más potenciales. Pero yo siempre digo que es como una mesa, ¿no? Son las cuatro patas de la mesa del templo de los misterios. Entonces voy a decir, bueno, ¿y cuál es la tabla que va arriba? La quinta clave, conciencia de sí mismo, que es conocimiento de uno mismo, aprender a conocerte. Pero necesitas estas cuatro patas para poder sostener la conciencia del sí mismo. ¿Ok? Y ahí están las 5 claves del despertar de la conciencia. Para arrancar y hacer una síntesis pequeña de eso. Si quieren, para ir cerrando, porque nos quedan 10 minutitos, voy mirando el tiempo para no pasarme, porque me conozco. Y sé que pasó puedo volando seguir, igual, tremendo, no puedo creer. Para mí recién estamos arrancando con las informaciones. Sí, ya pasaron 50 minutos. Lo que quieras. Con todos estos conceptos que vamos viendo, estas claves, ¿vamos generando ese puente que dijiste con el alma, ese antacarana? ¿Lo vamos como...? Maravilloso, sí. Eso, muy, muy hermosa tu pregunta. Ese antacarana se crea de esa forma, prestando atención y generando congruencia entre estas claves. O sea, todas interactúan entre sí. Por eso la primera es autoobservación, o sea, tenés que observarte, tenés que entender lo que te pasa. Y después meternos en profundidad en cada una de esas cosas. Pero sí, absolutamente. La conexión con el antacarana, con nuestra propia alma, es esa. Hasta que no se establece eso, pero fíjate, tiene que haber una modestia muy profunda, porque la humildad no se puede cultivar. Entonces tiene que haber una modestia muy profunda en nuestro propio interior consciente, para poder entender que el ego tiene que aceptar ser un instrumento, no hay que destruir al ego. No estoy de acuerdo con esa postura. O sea, tampoco hay que alimentarlo, ojo con eso, porque si no, viva el ego. Y es lo que tenemos en el mundo, lo que más hay es ego, por eso la humanidad está como está, al borde del colapso, ¿entendés? Por el ego. Entonces, ¿cuál es la clave? Sí, entiendo que algunos dicen hay que destruir el ego, lo entiendo. No, se tiene que transformar en un instrumento fiel del alma. Un discípulo, al servicio del corazón. Eso, muy bien. Un discípulo al servicio del corazón.
de tu propio corazón, que es la voz del alma. Fíjate, otro punto importantísimo. En el diálogo interno sucede algo. Bueno, ¿cómo detecto el alma, Marce? A ver, decime. Bueno, mira, esto es muy fácil. Cuando empezás a autoobservarte profundamente en lo que pensás, empezás a darte cuenta que empieza a aparecer un susurro muy chiquitito, finito, ahí atrás en el fondo. ¿Y qué dice ese susurro? ¿Qué es en lo que te ampara? Esa es la voz de la intuición de tu propia alma y de tu propio corazón. Que te está diciendo, no, Marce, no entres ahí, que es peligroso. Y no le damos pelota porque estamos atestados con nuestro rollo emocional, con nuestro rollo mental, porque estamos todo el tiempo en diálogo interno y no escuchamos esa voz finita que te habla en el fondo. Pero a medida que nos conocemos, eso empieza a calmarse, las aguas de la mente se empiezan a aquietar y empiezan a reflejar lo que pasa en el cielo, lo que está más allá del pensamiento, que es que la realidad de la vida del alma. Y ahí empieza la historia. Ahí empieza el discipulado verdadero. Como lo hablamos siempre, que es aprender a ser un discípulo de quién, de alguien, no de la vida, de vos mismo, pero sí de la vida. Un discípulo de la vida. Después hay un montón de procesos para elaborar y de maestros que nos enseñan. Y tuve muchos maestros de que aprender, ¿no? Entonces es eso, ¿no? O sea, aprender con humildad de todos ellos que hicieron pasos adelante y están adelante nuestro en un montón de cosas y tener la humildad que no se puede cultivar, por lo tanto la modestia sí. Entonces tener esa modestia para poder lograr eso. ¿Te das cuenta que es poder tener la sensibilidad en el ego de no ponerte a discutir con las sugerencias, con los susurros que emite nuestra alma y nuestro corazón? Y ese es el problema que existe en nosotros. Por eso ahí es donde se rompe el antacarana, que es lo que hace el sistema, el Matrix, todo el tiempo. Romperte el antacarana, para que no te conectes con el alma, para que no seas vos mismo, para que no puedas atrapar la conciencia de sí mismo, la conciencia del ser. Y ahí está la dificultad. ¿Te das cuenta? Y bueno, creo que el significado profundo fue dado. Nos quedan 5 minutitos. Si querés, podemos hablar, si quieren alguna pregunta o lo que quieran, o si no, yo puedo leerles algo que escribí acerca de la intuición, ya que nos acercamos más al alma. ¿Quieren? ¿Eh? ¿Sí? Es chiquito, es chiquito, chiquito, chiquito. Va. Y también lo escribí para hoy. La intuición, en cambio, es un proceso más sutil y profundo que implica la comprensión o percepción de algo sin la necesidad de razonamiento analítico o lógico. La intuición es una forma de conocimiento inmediato que surge de nuestro interior profundo y de nuestra conexión con el mundo y las personas que nos rodean. Sigo. Se manifiesta a menudo con una sensación o corazonada, ¿le suena? En lugar de pensamientos estructurados. Puede ser difícil de explicar o justificar con la lógica de nuestra mente. Suele estar basada en percepciones y experiencias subconscientes que no podemos identificar fácilmente. Generalmente no está bajo nuestro control consciente y suele surgir de forma espontánea e inesperada. Y ahora vamos a unir dos cosas, el diálogo interno y la intuición, que era lo que estábamos hablando recién. Entonces, el diálogo interno es el flujo de pensamientos conscientes y racionales que experimentamos a lo largo del día, el parloteo de la mente. Mientras que la intuición es un proceso más profundo e inexplicable que nos proporciona información y orientación sin la necesidad de razonamiento lógico. Aprender a reconocer y equilibrar tanto el diálogo interno como la intuición es esencial para tomar correctas decisiones, comprender nuestro entorno y nuestras emociones de manera más efectiva. Eso está. Qué bien, es tremendo como está explicado, o sea, no quedan dudas, es como que ahora me cierra todo, es como el... Qué bueno. ¿Qué diferencia sería si realmente todos haríamos caso a esa intuición, ¿no? Si escuchamos a nuestra intuición y seríamos coherentes por supuesto. con el corazón, porque haríamos cosas que quizás estamos haciendo por la mente. Exactamente. Lo que nos impide es eso. El diálogo interno es todo el desafío, lo que hay que aprender a superar. Nuestro diálogo interno nos bloquea permanentemente. Y ahí está la dificultad. Ahora, cuando podemos superar
por atenta observación. Acordate, sin justificar y sin condenar lo visto, que ese es el secreto, porque si no, no estás en atenta observación. Seguís adentro, estás observando lo que está pasando, pero adentro del lago, no afuera. Solamente si no justificás, si no condenás, si observás solamente, ahí está la clave y el crecimiento real, para mí, desde mi punto de vista, en qué significa evolución. Evolución es aprender a encontrar la salida eterna hacia el mar, como decíamos antes, que es acceder a ese número 3, que no estar permanentemente golpeando en las orillas. Bueno, y para cerrar, porque ya llegamos, nos quedan 2 minutos, me gustaría decirles una frase también de Tagore, que dice así: quisiera saber antes de morirme por qué la tierra me llamó a sus brazos. Wow, ay, qué lindo, qué fuerte. ¿Ok? Wow. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver eso, y para eso tenemos que tomar conciencia de nuestra alma. ¿Para qué? Para poder finalmente tomar conciencia, que es lo que no existe, del alma del mundo, donde subyacen las memorias de antiguas civilizaciones desaparecidas. Indagar en ese misterio es una de las cosas más profundas que existen, pero solamente podemos indagar si estamos parados desde el observador, que es quien tiene la clave, que es quien en verdad va a poder reconocer el susurro del alma, porque no el mundo del pensamiento. ¿Con qué vas a reconocerlo? Cuando aparece solamente con el observador. ¿Ok? Que sería el yo superior, el yo discípulo. A mí me gusta decirle el yo discípulo, porque es el discípulo que se va transformando en voz de tu propia alma, de tu propio maestro interior. Pero tenés que respetar, ¿ok? A ese maestro. Bueno, estamos ahí. Tengo una más si quieren, ¿eh? Si me decís que hay más. Estamos guardando, y para los que quieran, creo yo, ¿no? Estas claves del despertar que dijo Marce, está bueno que lo hagamos todos los días, o sea, porque si hay un día que no lo hacemos es como volver a empezar de cero. Entonces, como todos los días, disciplina, exactamente, y lo vamos incorporando. Exactamente, esa disciplina es fundamental. Sin esa disciplina no vamos a ir a ningún lado. Esa disciplina que es concentración, ¿por qué? Porque vivimos dispersos. La dispersión es división, por lo tanto, el propósito del amor no se cumple, por lo tanto no hay amor, lamentablemente, en nuestras vidas. Bueno, te esperamos muy prontito, Marce. Porque vivimos separados. Cuando quieran, que tenemos una lista. Cuando quieran, hay infinidad de cosas para compartir. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Muy lindo. ¿Cómo te ama? No sabes, los mensajes pasaban muy rápido, nos llegamos a leer, pero bueno, hermosas todos los mensajes que le fueron diciendo ahí a Marcelo. Agradecemos a todos que estuvieron acompañando con tanta dedicación. Gracias ahí. Se sintió hasta acá el amor que llegó en vivo, sobre todo por lo que se está hablando, que realmente es como que es algo que va mucho más allá. Es así, es conectarnos con nuestra propia alma. El secreto es ese, acuérdense de eso. Que lo principal es que nuestra personalidad empiece a ofrecer una plataforma apta para poder conectar con nuestra propia alma. Gracias. Un beso muy grande para los dos. Gracias por la oportunidad. Y estamos en contacto. Y como digo siempre, hay que aprender a mirar la vida desde el corazón. Tienen que ser nuestros anteojos para ver la vida con el color del amor. Las amo. Gracias por todo. Besos infinitos, te abrazamos. Gracias a todos ahí por acompañar. Ahí están los Meiji, gracias chicos. Igualmente. Gracias a todos.